Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Varias han sido las denuncias de organizaciones sociales sobre el atentado a los derechos humanos que ha cometido el gobierno nacional. La más trascendental ocurrió en octubre de 2019, en el paro que dejó 11 muertos y decenas de detenidos, en el contexto de un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, tal cual lo reconoce un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La última denuncia fue en diciembre de 2020, en donde trabajadores de la empresa Explosion fueron sacados con violencia del lugar por parte de la fuerza militar luego de 165 días de huelga que se produjeron por los despidos intempestivos en medio de la pandemia. ¿Qué saldo nos deja en materia de derechos humanos el gobierno de Lenín Moreno? Ocho de la mañana con 40 minutos, 8:40 en Punto Noticias, segunda emisión. Estamos de vuelta y saludamos con el doctor Ramiro Rivadeneira, exdefensor del pueblo y candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, doctor Rivadeneira? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a quien le habla, Licenia Espinel. Antes de comenzar a hablar sobre su propuesta para llegar a la Asamblea Nacional, quisiera que nos haga una evaluación de la herencia en materia de derechos humanos que nos deja la actual administración, que tiene ya más o menos 5 meses para terminar su actual periodo presidencial. Gracias, Licenia. Alexis, buenos días. En primer lugar, permítame dar un saludo, ya que vamos a hablar de derechos humanos, a las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Un saludo muy especial a Pedro Restrepo, el padre de los hermanos Restrepo, y a su familia, porque han pasado ya 33 años sin tener respuesta del Estado, y a las varias víctimas que no han encontrado respuesta efectiva en las violaciones de derechos humanos en el transcurso de la historia. Y en este periodo, también a las víctimas de violaciones de derechos humanos, tanto de los derechos civiles, que ha sido grave, como ya vamos a comentar, pero también a otro tipo de víctimas de derechos humanos, por ejemplo, aquellas que no han tenido educación, salud, por las malas políticas o indolentes políticas que ha llevado este desgobierno nacional. También un saludo muy especial a ellos, con la esperanza de que pronto recuperemos la senda del bienestar y de los derechos en el Ecuador. Doctor Rivadeneira, aparte de lo sucedido en octubre, yo ato a estos continuos episodios de violación de derechos humanos con lo sucedido, y a propósito del evento de ayer, ¿no?, de la inauguración de este puente que comprende el tercer eje binacional Ecuador-Colombia, que Moreno en su momento dijo que no conducía a ninguna parte, que conducía a la nada y que servía para el tráfico de drogas. Yo quisiera atarle también a la inacción, a la falta de efectividad y a la negligencia con la que actuó el gobierno de Lenín Moreno y su equipo de seguridad durante la crisis vivida en la frontera norte durante los primeros meses del 2018. Esa negligencia costó varias vidas, entre civiles y militares, y entre los civiles incluso periodistas. ¿Tiene que haber algún tipo de respuesta de parte del gobierno nacional ante los reclamos que han planteado familiares del equipo de Diario El Comercio y también de Oscar y Katy, que fueron asesinados y secuestrados en esa zona? Bueno, con respecto a lo primero, Alexis, efectivamente hemos acudido a una política del engaño y de la mentira por parte del gobierno nacional. Se ha gobernado en el sentido de considerar que por decir algo e intentar mantenerlo se va a convertir en verdad. Pero el pueblo ecuatoriano no se engaña y el pueblo ecuatoriano se da cuenta. Lo de ayer fue efectivamente la consumación de una burla que quiso hacer el presidente Moreno al Ecuador, a decir que el anterior gobierno, el de Rafael Correa, había construido un puente para facilitar el narcotráfico, cuando en realidad se trataba de un acuerdo binacional entre Ecuador y Colombia, y no había cumplido hasta la época de Rafael Correa Colombia con la construcción del puente, que ya se concretó en estos años, y en tanto quedó pues plasmado que esto se trataba de un acuerdo y no como lo quiso mostrar el gobierno nacional en su momento, de un beneficio de Rafael Correa a grupos irregulares. Y esto ha sido una tónica permanente. Y sí, con respecto a las violaciones de derechos civiles en la frontera,
Recordamos el caso de los tres periodistas de Javier, de Paul Rivas, y efectivamente vemos que no se ha cumplido ni siquiera con las recomendaciones que dio la CID. Recordemos que la CID en este caso hizo unas recomendaciones y dejó plasmado que había habido errores, inconsistencias de parte de los dos gobiernos de Ecuador y de Colombia con respecto a la seguridad que se tiene que dar en la frontera. Y esto pues llevó a las consecuencias que nosotros hemos visto, en este caso el de los periodistas del comercio que no han tenido una respuesta eficaz por parte del gobierno nacional. Lo mínimo que hubiesen esperado es transparencia con respecto a la información que se manejó, no han obtenido esta transparencia. Hubiesen esperado ciertamente que exista justicia, vemos que no ha avanzado la justicia en este sentido y tampoco ha habido ninguna reparación con respecto a este daño. Doctor Rivadeneira, ¿usted coincide con el criterio del defensor del pueblo actual, del señor Carrión, que en varias ocasiones ha manifestado que en el país se experimenta un retroceso en materia de derechos humanos que se ha agravado con la pandemia, tomando en cuenta que hay niveles altísimos de desempleo, trabajadores en la absoluta indefensión, niños que no pueden acceder a la educación por falta de tecnología, de internet, de equipos, etcétera, 25.000 niños del que se ha perdido el rastro en materia educativa? ¿Usted coincide con ese criterio del defensor del pueblo, del doctor Freddy Carrión, en ese retroceso en materia de derechos humanos? Sin duda alguna, Licenia, estamos viviendo uno de los peores momentos en cuanto al goce de los derechos humanos en el Ecuador. Lo que usted ha mencionado tiene mucho que ver con los derechos que se conocen como sociales, como económicos, y por supuesto que estos son parte también de los derechos que deben garantizarse para la integralidad, para el desarrollo pleno, integral de la persona. Al no tener una persona, por ejemplo, educación, como está ocurriendo con el cierre de los infocentros, que es criminal, ciertamente es criminal para desarrollar la educación de tantos niños que no pueden tener acceso fácil al internet. Por supuesto que se está hipotecando la educación de estos niños. Hay 90.000 niños, doy el dato, 90.000 niños que no se han podido matricular en este año en la escuela. ¿Qué va a pasar con el futuro de esos niños? Sin contar con otros datos, por ejemplo, $100 millones en materia de disminución de presupuesto para la educación superior. Nuestros becarios en el extranjero, muchos de ellos están lavando platos porque no les llega la plata de las becas para poder sobrevivir. Esto es lo que estamos haciendo en materia de educación, solamente de educación en lo que hemos mencionado. Podríamos mencionar mucho más con respecto al trabajo, con respecto a la salud en época de pandemia. Hemos visto un pésimo manejo que también ha vulnerado el derecho a la salud de los habitantes, de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y podemos seguir haciendo un recuento, por ejemplo, de lo que ha sido el pésimo manejo del sistema penitenciario en el Ecuador, doctor Rivadeneira, donde hemos visto incluso que la cantidad de muertos dentro de los centros de rehabilitación se ha multiplicado en los últimos años de gobierno debido a, por ejemplo, la eliminación del Ministerio de Justicia, que era el ente rector en materia de rehabilitación social. ¿Qué pasa también con las personas privadas de libertad? Porque ellos no es que pierden los derechos humanos, ellos tienen derechos humanos. ¿Qué pasa en esos casos también? Debería ser investigado. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado con las personas privadas de libertad en época de pandemia si no se hubiesen construido los 3 centros regionales que permitió pues quitarle presión a la sobrepoblación carcelaria? Y aún así estamos con un porcentaje muy alto de sobrepoblación carcelaria. Actualmente la capacidad de los centros carcelarios es para 25.000 personas y estamos por encima de los 40.000 personas privadas de libertad. Pero antes de la construcción de los centros carcelarios teníamos una capacidad de 10.000 personas. ¿Qué pasaría si con una capacidad de 10.000 personas en este momento tendríamos una sobrepoblación de 40.000 personas? Es decir, si el gobierno anterior no hubiera hecho elefantes blancos, ¿no? Exactamente. Estaríamos viviendo un desastre absoluto. Y eso que la situación ya está mal.
La situación está mal porque el Estado ecuatoriano, por varias razones, por falta de política y de presupuesto, perdió el control de los centros carcelarios. Los centros carcelarios nuevamente están controlados por mafias, por personas que se dedican a delinquir como forma de vida. Son quienes controlan los centros carcelarios, con todo el riesgo que eso implica para otras personas que llegan a estar en las cárceles culpables o inocentes, muchas veces inocentes, pero que tienen que estar por situaciones en las cárceles y corre riesgo su vida, su integridad física. Eso es lo que estamos viviendo ahora en los centros carcelarios y eso es lo que sí tenemos que retomar porque tiene que ver con la dignidad de las personas, tiene que ver con la dignidad de todos los seres humanos. Quien comete un delito tiene que ser sancionado penalmente, recibir una sentencia y recibir esta pena y pagarla y cumplirla. Pero esto no puede estar en juego, en todo caso, su vida y su integridad personal, que es una responsabilidad del Estado, que no la cumple. Esto sí tenemos que cambiar. 8 de la mañana con 49 minutos, conversamos con Ramiro Rivadeneira, exdefensor del pueblo y candidato a la Asamblea Nacional. Doctor Rivadeneira, ¿qué le motiva ahora a intentar llegar a la Asamblea Nacional y cuál es su propuesta? ¿No escarmentó ya habiendo sido defensor del pueblo, del gobierno del presidente Correa, con todo lo que se implica y la persecución que se ha desatado en contra de cualquier funcionario que haya trabajado para ese régimen? Que es mal llevado, le acaba de decir. Más o menos. Exactamente, sí. Dicen, a quienes tenemos vocación de servicio público siempre vamos a volver sobre lo mismo. La verdad es que posiblemente hubiese sido mejor ser director técnico de un equipo de fútbol. Podría vivir más contento con la pasión que tanto me gusta el fútbol y estar más tranquilo, pero no voy a hacer eso, voy a estar siempre metido en donde están los problemas. Y en la política están los problemas, porque ahí hay que tomar decisiones con respecto precisamente a lo que hablamos, a los derechos, a la educación, a la salud, al empleo. La toma de decisiones se hace en la Asamblea Nacional. Gran parte de la toma de decisiones políticas se hace en la Asamblea Nacional, así que hay que estar sentado en donde se toman las decisiones. Primero, para hacerlo bien, para llevar propuestas concretas, viables, favorables. Segundo, para no permitir que quienes ya lo han hecho mal lo sigan haciendo, porque este es uno de los graves problemas del Ecuador. Retornamos permanentemente con personas que ya han demostrado su ineficacia, pero que siguen tomando decisiones políticas y que nos siguen ocasionando daño. Así que hay que combatir personalmente, cuerpo a cuerpo, este malestar que nos causan este tipo de decisiones desacertadas para hacerlo precisamente bien. Hay un personaje en particular, doctor Ramiro Rivadeneira, un personaje en particular de este nefasto gobierno que, digamos, lideró la represión en octubre y que ha estado encargada además de la seguridad durante más de 2 años y que debería ser objeto y sujeta a fiscalización. Esta asamblea no lo hizo, digamos, de manera eficiente, eficaz. La justicia tiene que también asumir su rol, más allá del juicio político que finalmente la destituyó a María Paula Romo, pero eso tiene que trasladarse también al ámbito de la justicia ordinaria. El juicio político, yo decía, llegó a destiempo, más de un año después de lo sucedido en octubre, con una asamblea que más bien trató de encubrirla, de blindarla. ¿Qué es lo que debería pasar con los crímenes ocurridos durante octubre del 2019? 11 muertes, de las que nadie se hace responsable, y del mal manejo, del pésimo manejo de la seguridad durante los 2 años que estuvo María Paula Romo al frente. Si una persona no tiene norte en su vida, no va a tener norte cuando ocupe un cargo de responsabilidad pública. Eso es precisamente lo que vimos con María Paula Romo. Muchas personas tenían cierta expectativa con respecto a lo que ella había manifestado en teoría en la situación de derechos humanos, pero en el momento que estuvo al frente del gobierno actuó de manera completamente diferente. Ciertamente fue un eje fundamental para la vulneración de los derechos humanos y la gran cima de esa situación se produjo en octubre del año 2019, en la que ella estuvo al frente de una Policía Nacional represiva, y los datos lo dicen, no lo decimos solamente las personas, lo dicen los datos: 11 muertos, alrededor de 20 personas que perdieron un ojo, víctimas de disparos directos de bombas lacrimógenas y otro cúmulo de violaciones que se produjeron en octubre del 2019.
2019. Y esto no puede ustedes quedar. tienen en sus listas a Yajaira Urresta, que es una víctima de esa violencia y represión policial, ¿no? Perdió Así su es, ojo. efectivamente, efectivamente. Y a veces se quiere confundir, no es justificable la violencia en ningún sentido, pero a veces, hasta de manera maliciosa, se quiere confundir el hecho de que una persona ha sufrido violencia por haber estado a su vez violentando. Yajaira, por ejemplo, es la expresión de lo contrario. Yajaira estaba en una manifestación con una olla golpeando, cuando pidieron que se retire, se empezaron a retirar y a pesar de eso realizaron un disparo directo, sin ningún tipo de violencia de por medio. Es decir, la violencia no se justifica de ninguna manera, pero tampoco querramos poner por justificativo de que se trataron de protestas violentas en octubre del 2019 y no hubiese habido de todas formas un número tan alto de personas que hayan perdido un ojo si no hubiese estado de por medio una represión directa como ocurrió con la Policía Nacional. Además, así lo han manifestado diversos organismos internacionales, no solamente nacionales de derechos humanos. Así que decía Alexis, esto no puede quedar en la impunidad, ciertamente, estos actos que son actos criminales no pueden pasarse por alto. La Asamblea Nacional tiene una responsabilidad de exigir respuestas políticas y yo, Ramiro Rivadeneira, al frente con las personas que me acompañan en la lista 1, estamos muy claros en que vamos a exigir esas respuestas políticas a todas las autoridades, las que hayan pasado o las que puedan venir por delante, pero hay otro tipo de respuestas, por ejemplo, las judiciales en el ámbito penal, que van a tener que exigirlas también quienes estén al frente de los órganos judiciales. Doctor Rivadeneira, ¿hacia dónde debe apuntar la gestión de la nueva Asamblea Nacional, tomando en cuenta que esta nos deja de herencia leyes polémicas, como por ejemplo la ley humanitaria, que ha fomentado desempleo y trabajadores que han recibido liquidaciones de miseria, en el mejor de los casos los que han recibido, porque hay otros que votaron y no recibieron nada? Pero ¿hacia dónde debe apuntar la gestión de la nueva Asamblea para apuntalar un cambio verdadero en el país? Yesenia, en este momento se está produciendo uno de los ejemplos más claros con respecto al absurdo que es la Asamblea Nacional en su relación con el gobierno nacional. Ahora se pretende enviar una ley para el fortalecimiento de la dolarización. Precisamente en época de elecciones en las que se ha cuestionado si es que Andrés Arauz cuando gane la presidencia va a mantener la dolarización, nuevamente sale el circo a decir, no, tenemos que hacer una ley para garantizar la dolarización, para fortalecer la dolarización, cuando se trata de una ley que lo que pretende es privatizar al propio Banco Central del Ecuador. ¿Y qué suele hacer la Asamblea Nacional en estos casos? Hacerle el juego al gobierno nacional. Por eso es una Asamblea Nacional tan desprestigiada. Esto es lo que vamos a cambiar. Necesitamos una Asamblea Nacional pensante, crítica, que dialogue, que alcance acuerdos. Esa es la Asamblea Nacional que vamos a llevar adelante en el periodo en el que estemos, las personas de la lista 1 al frente del legislativo. Eso es lo que vamos a hacer, de manera coordinada con el gobierno. Sí, porque hay que impulsar las políticas, al menos las políticas urgentes que ha presentado Andrés Arauz para reactivar la economía. Tenemos que hacerla de manera coordinada, pero de manera razonable en el sentido de beneficiar a la mayor parte del pueblo ecuatoriano y no solamente a bolsillos de particulares como ha ocurrido en este gobierno. ¿Son viables esas propuestas, doctor Ramiro Rivadeneira? Le pregunto esto ¿por qué? Porque hay sectores de la opinión pública críticos del candidato Andrés Arauz que dicen que, por ejemplo, la entrega de $1.000 a 1 millón de ecuatorianos, que digamos un modelo parecido al que, fíjense ustedes, hizo Donald Trump hace poco, ¿no? Que entregó $2.000 a los ciudadanos desempleados de los Estados Unidos, que es una propuesta demagógica y que es impracticable. ¿Es viable cumplir, por ejemplo, con esa oferta? Deseable y viable, por supuesto. Tiene que ser así. Además, estas son recomendaciones que nacen precisamente de Naciones Unidas en el sentido de que hay que realizar este tipo de políticas para poder garantizar la reactivación de la economía en el Ecuador. Viable sí, porque el dinero se encuentra el dinero en las arcas ecuatorianas. Este país, cuidado con considerar que es un país pobre, este es un país empobrecido porque está mal administrado, pero Ecuador es un país rico, capaz de generar riqueza y capaz de generar la riqueza suficiente para garantizar el desarrollo y los derechos de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, pero hay que administrarlo bien. Lo primero que tenemos es pues que
traer ese dinero que está logrando intereses para la banca internacional, esos 7.000 millones que tenemos en los bancos suizos, para que sean productivos en el Ecuador, porque esa plata está afuera. Y dentro de esos 7.000 millones, tranquilamente se puede utilizar 1.000 millones, que es el 1% del Producto Interno Bruto, para dar a las familias que más lo necesitan. Y el resto de políticas que ha venido planteando Andrés Arauz se van a cumplir dentro del próximo año, los 2 años, inclusive hasta los 3 años, porque la reactivación económica en un país como el Ecuador, tan golpeado por su decrecimiento del 9%, no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero vamos a volver a la planificación con objetivos claros para que el Ecuador continúe el camino de desarrollo que quedó truncado por un gobierno traidor, no traidor a nosotros, sino traidor al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias al doctor Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo y candidato por UNES a la Asamblea Nacional. No sé si tienes más inquietudes, Alexis, son 8:59. Nada más preguntarle cómo está la campaña, doctor Rivadeneira. Primera vez que usted participa como candidato, ¿cómo le va? Ya que le dijo Liz que se metió en esta pelea, además que va a ser una campaña distinta, ¿no? Por el tema de la pandemia, porque hay normas que hay que cumplir, por asuntos de bioseguridad y demás, pero se está caracterizando por ser una campaña bastante sucia. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de la misma? Bueno, más allá de que estamos creciendo, Alexis y yo, en la cercanía con la gente, siento más o menos que entre cada 10 personas, entre 4 y 5 nos manifiestan un apoyo completamente abierto. Pero más allá de eso, Alexis, quiero decir que me estoy divirtiendo muchísimo. Realmente no saben el gusto que a mí me causa poder acercarme, conversar con la gente, conocer sus realidades, comprometerme fundamentalmente, y sentir que se genera un vínculo de confianza tan necesario con la ciudadanía. Qué bueno, muchísimas gracias al doctor Rivadeneira. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo era que le dijiste tú, Alexis? ¿Necio? ¿Qué cosa? Creo que le dijiste hace rato, ¿cómo le llamaste al doctor Rivadeneira? Cuando yo le decía que por qué se aventura en esta empresa política, que no es Carmentó. Mal llevado. Muchísimas gracias, doctor. Ahí estaremos. Bueno, gracias, Alexis, gracias, Licenia. Gracias, con mucho cariño, gracias. Muy amable, muchas gracias. Ramiro Rivadeneira. Uno cuando ve el fuego se aleja, Belis. Uno cuando ve el fuego mejor se aleja. Mal llevado. Sabemos quiénes no, Alexis. Tiempo de despedirnos, amigos, no sin antes saludar con Andrés, don Andrés, que ya está listo para darnos a conocer que viene hoy en el programa 7F. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo vamos, Licenia? Buen día a toda la capital de los ecuatorianos y sus alrededores. Buen día, Alexis. Buen día, doctor Rivadeneira. Un gusto. Buen día, mucho gusto. Espero que tengan un excelente día y una excelente semana. Hasta luego, un abrazo.